Pues quisiera empezar este taller hoy. Justo me emociona porque normalmente me ha tocado dar el taller con otro tipo de sectores, pero no necesariamente en una público, o sea, que sea solamente de eh, periodistas o personas relacionadas con el periodismo, y en especial al momento de cómo comunicar y platicar y cómo poder transmitir la información cuando ocurren este tipo de casos. Hice una pequeña hoja de ruta y como cuando estaba pensando cómo poder transmitir este tipo de taller a una persona, de cómo comunicar este tipo de casos, dije, a ver, ¿qué es lo que normalmente pasa cuando pasan estos casos, ¿no? O cuando, en especial cuando un caso se hace viral, ¿no? O mediático. Em, entonces, hice, recordé varias entrevistas que me habían hecho varios periodistas al respecto, y como que fui hilando varias como ideas que dije como, ok, básicamente lo que quiero decir es como en una secuencia de pasos, por así decirlo, y le puse identificar, analizar, escuchar y comunicar, ¿no? Los dividí y en esos pasos vamos a dividir, en especial en los primeros tres vamos a dividir esto, en esta especial, la parte de comunicar, va, medio la junté con escuchar y comunicar, en especial por cierto tipo de herramientas que se debe de tener al momento de establecer esta nota, pero eso las vamos justo a ir armando después de tener el contexto técnico o teórico, que es el primero y el segundo, el paso de identificar, saber con qué estamos lidiando y analizar la situación en específico, ¿no? Entonces, pues lo primero que dije es como, bueno, esto es algo que decimos desde varios grupos de defensores de derechos humanos, en especial los defensores en contra de violencia digital. No se puede luchar contra algo que nos está nombrando. Entonces, para nosotros es muy importante socializar qué realmente es la violencia digital. Creo que en los últimos años ha debido a distintas iniciativas como la llamada Ley Olimpia o distintos casos que ha pasado, nos ha ayudado a socializar un poco más este tipo de conductas. Pero pues creo que a veces nos quedamos falta como profundizar un poco en esos conceptos, en especial cuando queremos armar una nota, ¿no? En especial porque justo tienes mucho el qué, como cuándo, dónde, y pues básicamente es qué pasó, tienes que saber qué es la violencia digital. Entonces, pues, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia digital? Esta definición es la que siempre tomamos de APC, sobre que define qué es violencia digital, que son actos de violencia de género cometidos, instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información y comunicación, plat- plataformas de redes sociales, celular, cualquier herramienta perteneciente a la tecnología de información y comunicación, y que causan daño psicológico, emocional, refuerzan prejuicios, dañan la reputación, causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física. Creo que también ya de esta definición ya le he movido varias cosas, en especial porque antes se señalaba que la violencia digital solo ocurría a mujeres, lo cual no es cierto. Puede llegar a pasarle a todas las personas, pero ahorita vamos a ver las mujeres y disidencias sexogenéricas son las personas que más se ven afectadas por este tipo de violencias. Entonces, pero sí quise mantener el enfoque de género, en especial entendiendo género, no solo como género igual a mujer, sino género y todo el espectro que incluya a la comunidad LGBTIQ+, que también es especialmente sensible a este tipo de conductas, ¿no? Y también otra cosa que nos ayuda a desmentir eh, dentro de esta definición es que la violencia digital no necesariamente tiene que ser violencia sexual digital, que también lo vamos a platicar más a fondo, platicando sobre todo el tema de ley Olimpia y demás, pero es importante porque existen distintas manifestaciones de la violencia digital y no necesariamente tienen que estar siempre parejadas a lo sexual, ¿no?
Esto lo digo porque a veces pueden ya ocurrir ciertas violencias que solo porque no tenían ese componente de agresión sexual, muchas veces como, ah, bueno, no te pasó nada, mismo, no, sigue siendo una violencia y sigue siendo válida y sigue siendo, y debe ser reconocida también, ¿no? Entonces, esto como un primer paso teórico para después pasar a otras cosas, como también en general la encuesta masiva es una encuesta que hace el INEGI para revisar más o menos cuántas personas, para hablar sobre las personas que han sufrido. El INEGI lo menciona como ciberacoso, pero yo creo que la definición de ciberacoso es un poco limitada, pero muchas veces las personas no entienden todo lo que incluye violencia digital, o sea, los usan como sinónimos. Este, entonces, en especial dejé la cifra de mujeres porque dentro de esta misma encuesta se ve como demuestra que de todas las personas que están usando Internet, la mayoría y la que se ve más afectada por este tipo de conductas son mujeres. Entonces, por eso es lo que decía de que sí existe un impacto desproporcionado a mujeres. Y quería dejar en especial el mapa para dejar los estados. Sí, creo que esta es la más reciente, es la más reciente, fue 2020-21. Este, como Tabasco, Campeche, Michoacán son los estados que más sufren este tipo de conductas y en especial quise hacer hincapié porque es muy importante que estas notas también se retomen en periódicos locales y que medios locales estén haciendo cobertura de este tipo de notas por el impacto en especial que tienen dentro de la comunidad y también, como veremos más adelante, por ciertas deficiencias que pueden tener o faltas o ciertas omisiones que puede haber desde la misma fiscalía como en el mismo estado y que se pueden socializar y se pueden organizar de manera más local para poder pedir esos cambios que son necesarios, ¿no? Entonces, pues justo por esto quería como hacer mucho hincapié de lo necesario que también es de diversificar este tipo, hablar de violencia digital, porque muchas veces solo se habla en específico de la Ciudad de México y esto es un error. Es un error que muchas personas cometemos, donde, en especial porque pues la Ciudad de México está en los últimos tres, no porque no ocurra, no porque no sea importante, pero sí hay que descentralizar un poco este tipo de conocimientos, ¿no? Entonces, como mencionaba anteriormente, existen distintas manifestación, bueno, como se puede ver en el concepto, pueden existir muchas formas en las que se manifiesta la violencia digital, ¿no? No tiene que ser solo difusión de contenidos sexuales sin consentimiento. Eh, estas APC y luchadoras crean una tipología eh, de 13 tipos, por así decirlo, en general de violencia, que obviamente cada vez salen más, o hay distintas manifestaciones, pero son como 13 grandes como rubros en las que podemos identificar violencia digital, que tenemos desde acceso no autorizado, monitoreo y acecho, amenazas, desprestigio, control y manipulación de la información. Y quiero detenerme un poco para explicar cómo funcionan, por ejemplo, algunas de estas tipos de violencias digitales, ¿no? En especial haciendo este hincapié en son este tipo de violencias que se agravan o por así decirlo, se empeoran o sus efectos son bastante particulares porque ocurren dentro del campo de tecnologías de la información y la comunicación. Y por ejemplo, el acceso no autorizado, dígase a tu correo, revisar tu celular, este, entrar a tus dispositivos sin consentimiento de la persona, que entren a tus dispositivos sin tu consentimiento o el consentimiento de la persona titular, es una forma lamentablemente muy común de violencia digital, desde personas que entran el clásico a leer los mensajes de una pareja o demás, al romper ese tipo al romper la confianza y romper la privacidad de las personas, se ejerce una forma de violencia, ¿no? Y es importante señalarla también porque muchas veces se menosprecia o se dice, y en esta idea de como, ah, bueno, pero es algo digital, ¿no? No te cortaron un brazo, no te golpearon y demás, pero sigue siendo
pero sigue siendo grave y sigue siendo una afectación a tu privacidad, y sigue teniendo efecto a tu intimidad y aparte sigue teniendo efectos discriminatorios, efectos emocionales graves y psicológicos, que hay que tomar en consideración, ¿no? Lo mismo cuando, en especial, por ejemplo, cuando estamos hablando de monitoreo y acecho y todas estas formas de vigilancia que se pueden hacer y se agravan especialmente en medios digitales, por ejemplo, que una persona o una expareja o un ex jefe o alguna persona esté constantemente monitoreando tus redes, o haciéndote saber que está ahí obteniendo información de tu vida a pesar que tú no quieras, de que ya tomaste todas las precauciones hiciste todo o sea, a pesar de que tú no quieres que esa persona esté sabiendo este tipo de información personal tuya, esas personas están haciendo ese monitoreo. Y pasa mucho, por ejemplo, personas que crean cuentas falsas para poder espiarte desde otras cuentas porque ya seguramente los bloqueaste o las sacaste de tus cuentas privadas, personas que van recopilando información. Y a veces también se manifiesta con que te hacen saber que te están observando, ¿no? Que te hacen saber lo que está, que te siguen mirando, ¿no? Entonces eso también tiene efectos, es una forma de violencia, tiene efectos psicológicos también documentados bastante importantes y también hay que reconocerlos, ¿no? Porque a veces también incluso como decía, muchas notas solo se centran en hablar de difusión de contenido sexual sin consentimiento, que lo veremos también en especial, pero pues también es importante, ¿no? Y muchas veces, porque por ejemplo, una manera de violencia digital que son las amenazas o este, las amenazas, el acoso, bueno, difusión de información sin consentimiento, si es el delito más común, o abuso sexual, son delitos específicos, ¿no? Pero muchas veces no se consideran como tal, porque no, lo que les decía, ¿no? Si no tienen la parte sexual de un delito sexual, no genera ese impacto en las personas, a pesar de que sea también una conducta violenta y grave, ¿no? Por ejemplo, también, incluso hay formas de violencia digital que, aunque no sean un delito, también son importante reconocerlas, por ejemplo, cómo pasa ahí, especial para ciertas creadoras o creadores de contenido en línea o eh, personajes públicos o públicas en redes sociales o en estos entornos digitales a los que por justamente estar ocupando espacios públicos y ser parte de este tipo este, de grupos en situación de vulnerabilidad, muchas personas empiezan a desprestigiarlas, ¿no? O empiezan a hacerlas menos y demás. Y esto muchas veces también se junta con otro tipo de manifestaciones de violencia digital, que también hay que reconocer que todas estas violencias pueden ocurrir dentro de una misma como conducta o dentro de un mismo caso, ¿no? Y hay que reconocerlas y hay que identificarlas. Otra cosa, por ejemplo, es el control y manipulación de la información, borrar archivos, borrar información, empezar, por ejemplo, a modificar. Me llegó un caso de una persona que le estaba un día revisando y borrando correos a su expareja. Todo ese tipo de conductas también son maneras de violencia digital, ¿no? Justo todo el tema siguiendo con las tipologías, como expresiones discriminatorias, que también abarcan las mismas formas por así decirlo, em, modus operandi que utilizan para cosas como acoso o como desprestigio, perdón, es justo, ven cuando están empezando a ver a grupos en situación de vulnerabilidad que están ocupando espacios de manera pública y están haciéndose visibles, las mismas sistemas de opresión que operan en la realidad material, operan en la realidad digital, incluso se pueden llegar a acrecentar porque muchas veces porque más bien porque el entorno digital y en los casos en los que sucede esto te expone a un público o tiene un alcance que no tendrías en un ámbito material, ¿no? Entonces, se te pone el foco, se te pone la mira y por eso muchos de los efectos también se agravan, ¿no? Em, Luego tenemos, aquí ya juntamos varios
tipologías de violencia digital que también son, que ya tienen ese componente de violencia sexual, que es, por ejemplo, la difusión de información sin consentimiento, abuso sexual o acoso, ¿no? Eh, Puse difusión de información sin consentimiento y no especifiqué información sexual, porque también, a pesar de que no sea un delito, bueno, en algunos estados puede serlo, pero difusión de información privada, en especial si es información que te pueda ser identificable, como lo son los datos personales sensibles, o los datos personales y datos personales sensibles, en especial, por ejemplo, cuando son datos personales sensibles que te pueden poner en una situación de peligro, de discriminación, violencia y demás. Esta conducta es el famoso doxing, y también cabe mencionar que a veces esta conducta también ha sido agravada por varios medios de comunicación porque siguen replicando la información privada de cuando ocurren estos casos, ¿no? Por ejemplo, eh, si es una persona a la que, entre comillas, funaron en Twitter, y en esa funa o lo que sea, las personas ponen los datos personales de otras personas, y he visto y hemos reclamado también que medios han recopilado esas mismas situaciones, lo han llevado a una nota y acrecentan la violencia que la persona ya estaba sufriendo, ¿saben? Entonces, solo para decir, por ejemplo, dar un ejemplo de cómo a veces algunos medios también pueden generar esta violencia digital hacia otras personas. Entonces, el doxing, difusión de contenido sexual sin consentimiento, esa es la famosa ley Olimpia, que vamos a explicar a detalle más adelante. Y también entra también aquí el abuso sexual, que una vez un policía de investigación me estaba diciendo, pero ¿cómo pueden abusar de ti sexualmente a través del internet, ¿no? Como ni siquiera te están tocando, y es como, bueno, pues justo le estaba dando el ejemplo de, pues no, que sí puede pasar, por ejemplo, eh, y es igual, se considera abuso, también es abuso sexual, si una persona por ejemplo, te manda una foto de sus genitales sin tu consentimiento, o se exhibe o, públicamente, igual exhibe sus genitales públicamente sin tu consentimiento, es una forma también de abuso sexual. O, por ejemplo, también abuso sexual se usa para cuando, en especial para contenido de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, porque justo también algo que hay que hacer hincapié acá, si estamos hablando de ese tipo de contenido, lo correcto es decirle contenido de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, y abandonar el tema de pornografía infantil, porque la pornografía se hace con dos personas adultas que están consintiendo hacer ese contenido, ¿no? Y se dice justamente que los niños, niños, adolescentes, pues muchos niños están consintiendo hacer ese contenido de abuso sexual. Más bien no pueden consentir a hacer ese contenido de abuso sexual, ¿no? Entonces, eso es una también apunte importante a considerar cuando estemos redactando alguna nota periodística. En otras modalidades, por ejemplo, tenemos la de acoso, igual acoso, aunque sea sexual o no sexual, también se agrava dentro de medios digitales, ya sea hecho por una persona o acoso hecho por un grupo de personas, o sea una persona en específico o un grupo de personas en específico. Eso es también una forma, y de hecho, una de las formas más evidentes de cómo se manifiesta también la violencia digital, al igual que suplantación, crear cuentas falsas que pueden crear. Ahora está, por ejemplo, mucho las cuentas falsas que se hacen para decir que a una persona tiene algún página de OnlyFans o páginas de contenido sexual. No que haya algo mal en que en que una persona tenga conscientemente y voluntariamente una página de contenido sexual, o sea, una trabajadora sexual digital, sino que pues hay muchas personas que generan este contenido sin el consentimiento de las personas, ¿no? Pero bueno, también llegaremos específicamente a ese tipo de casos más adelante. También, por ejemplo, extorsión, muy común, también ya sea extorsión sexual o extorsión normal,
este también es un delito que está reconocido en casi todos los códigos penales, bueno, si no es que en todos. Y en especial, pues también no solo es la llamada o los correos que se mandan diciendo de que tienen a un ser querido, sino también, por ejemplo, cuando han llegado muchos mensajes en WhatsApp donde están también intentando extorsionarte o espantarte a cambio de que les des dinero o algo específico. Em, También afectación a canales de expresión, ahí debería ser una P, no sé por qué sale una U, que es básicamente pues, temas de censura. Cuando algún actor bloquea tus canales de comunicación digitales sin justificación alguna, también se considera como una forma de violencia digital y por eso también consideramos dentro de esto las omisiones que tienen los actores con poder regulatorio. Sí, las plataformas, sí, los gobiernos, sí, las autoridades no hacen nada al respecto de este tipo de violencias digitales, si la minimizan, si dicen que eso no es violencia digital, están siendo parte de ese tipo de violencia, ¿no? Otra cosa que siempre pedimos es, como, bueno, el segundo paso, ¿no? Es como, bueno, entiende el contexto, analízalo. Esto lo puse en especial para entender cuál es el contexto jurídico, entender cuál es el contexto social y desmentir distintas como eh, presunciones o ciertas ideas que estaban sobre qué realmente sobre la situación actual de la violencia digital en el país, ¿no? Y creo que esto es, para empezar este tipo de discusiones, creo que lo ideal siempre es hablar, mencionar uno de los mitos más comunes, que es cuando menciona, es que la ley Olimpia, ¿no? Y piensan que es una ley en específico que regula todo el país. Y pues no, son realmente distintas reformas a a los códigos penales locales y el federal que se han llevado en el país. Ya está, creo que en todos los códigos penales del país. En algunos está mejor redactado, en otros está peor redactado, pero en general también vamos a hablar de las deficiencias de este tipo de herramientas y pues solo para decirlo, ¿no? Como es una ley, no es una ley en específico, son distintas reformas a distintos códigos penales, por lo tanto no todas dicen lo mismo, ¿no? Bueno, usted agarré la redacción del Código Penal Federal, porque he visto también que es una de las versiones que a veces se reitera más, y para ejemplificar también algunas de las problemáticas que tiene. Y es básicamente, solo incluye la violencia digital en su modalidad de difusión de contenido sexual, de difusión de contenido íntimo sexual, ellos dicen. Hay una razón, ya creo que ya lo digo sin pensar, antes lo hacía más conscientemente, pero la razón por la cual no lo menciono como íntimo sexual y solo sexual es porque personalmente considero que la categoría de lo íntimo es más difícil de poder probar y poder especificar a qué realmente nos estamos refiriendo. No estamos hablando, al menos penalmente, de este tipo de violencias. Por eso yo lo reduzco a sexual. Tampoco es que a falta de una mejor palabra, una mejor definición, porque pues hay varias herramientas jurídicas, políticas y demás que nos ayudan a poder identificar un acto sexual de manera más fácil que un acto íntimo, ¿no? Pero bueno, esta es la redacción del Código Penal Federal. Entonces, en especial señalé, está dentro del capítulo de delitos contra la intimidad, eh, y ellos señalan que comete el delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que divulgue, comparta, distribuye, publique. Y miren, estos son pocos, pero no, hay otras redacciones que en ese divulgue, comparta, distribuya, publique, meten como 80,000 verbos, ¿no? Almacene, almacene, copie, reproduzca, pegue, suba, todo, meten todo. Y esto lo digo en especial porque eso tiene consecuencias jurídicas y eso no solo no son importantes, que son importantes de considerar, no solo para entender mejor
cómo funciona este tipo de delitos, sino también para incluso ustedes, reporteros, de no meterse quizás en problemas legales, ¿no? Y bueno, divulgue, comparta, distribuye, publique imágenes, videos, audio de contenido íntimo sexual. Lo mismo que les digo, ese íntimo sexual, a mí una de las críticas es como no es un criterio definido, y cuando hablamos de, como seguramente lo han visto en otros talleres, cuando hablamos de redacción de un tipo penal, este tipo penal tiene que ser claro, preciso, porque este tipo de redacciones no admite interpretaciones, no admite interpretaciones, entonces tiene que quedarte así como una camisa que te queda justo, ¿no? Y otra cosa que también es importante dentro de este tipo es que sí hacen la distinción de una persona mayor de 18 años, y eso también es importante porque si es una persona menor de 18 años, esto automáticamente deja de ser contenido sexual sin consentimiento y se vuelve contenido de abuso sexual infantil. En el código todavía está regulado como pornografía infantil, solo que ustedes ahora ya saben por qué no le deberían decir pornografía infantil, aunque en el código siga con esa redacción. Sin el consentimiento, la aprobación o la autorización de la víctima, ¿no? Y esto es muy importante porque incluso hay que considerar que, y es de las cosas que también vamos a platicar más a fondo, es el consentimiento es clave cuando estamos hablando de contenido de difusión de contenido sexual sin consentimiento, en especial porque ejercer tu sexualidad a través de medios digitales o herramientas digitales es un derecho, es una forma de eh, hacer este ejercicio de tu libertad sexual y no debería ser condenado solo por hacerlo, ¿no? Antes, por ejemplo, creo que fue el Código de Chihuahua el que tenía el delito de sexting, ya lo quitó, ya modificaron esto, pero pues básicamente era una forma muy moralina de criminalizar el ejercicio que las personas pudieran disfrutar su sexualidad de manera libre, ¿no? Entonces, sí es muy importante que esto siempre, que cada vez que estemos hablando de difusión de contenido sexual, se ponga en el centro y que esto fue sin el consentimiento, que la difusión, que la transmisión de esta información fue sin el consentimiento de las personas. Y esto porque quizás va a haber personas que sí den el consentimiento de dar este tipo, de difundir este tipo de contenido. Por eso hace rato estaba hablando de trabajadoras sexuales. Una trabajadora sexual, por ejemplo, en OnlyFans, da permiso de reproducir, almacenar esas fotos. Está legalmente permitido. No obstante, si la trabajadora sexual o el trabajador sexual o le trabajadores sexual no dan consentimiento explícito, eso es una forma también de difusión de contenido sexual, porque ya no tienen el consentimiento de la persona para hacerlo, ¿no? Entonces, por eso tenemos el consentimiento en el centro, ¿no? Porque dependiendo de de cada persona y sus circunstancias, siempre se debe tomar en consideración. Por eso es consentimiento, aprobación, autorización de la víctima. Y también agregan que se impondrá la misma pena en el artículo anterior cuando las eh, imágenes, videos, audios de contenido íntimo sexual, otra vez, que se divulgue, comparta, distribuya, publique, no correspondan con la persona que es señalada o identificada en los mismos. Esta es una manera en la que el Código Penal Federal intentó también hablar de los deepfakes o la suplantación o cuando agarran contenido sexual que está, que está en Internet, por ejemplo, que está siendo distribuido con consentimiento de las personas y a veces superponen los rostros de otras personas, o cuando esto puede ser por Photoshop, esto puede ser incluso con eh, sistemas automatizados generativos. Una de las preguntas que también me han hecho en varias entrevistas últimamente es con estos nuevos sistemas de inteligencia artificial. Pongo comillas porque tengo un rant especializado para hablar por el concepto de inteligencia artificial que podemos abordar otro día. Dicen como, oigan, se necesitaría crear un nuevo delito para esto. Y diría, pues no, a pesar de que ya hay una iniciativa ahorita en el Congreso en el Congreso creo que es en Yucatán,
para poder penalizar estos contenido que sea con inteligencia artificial. Le digo, yo diría que realmente no es necesario, porque no solo este delito, sino varios también incluyen, por ejemplo, en la Ciudad de México incluye el contenido real o simulado, ¿no? Y en esa simulación pues, se puede entender, entra también que lo que hace un algoritmo de creación de imágenes, ¿no? O generativo. Esto lo digo en especial porque eh, lo difícil que puede llegar a ser poder hablar sobre definir específicamente que algo se hizo con inteligencia artificial y puede ser un obstáculo innecesario y que no, que no beneficia a muchas personas en el tema, en temas para efectivamente perseguir este delito. Y también porque luego ha habido otras iniciativas donde es como no se puede usar, donde han intentado usar este tipo de legislaciones también para poder criminalizar cualquier tipo de contenido sexual, lo cual es una instancia bastante moralina, paternalista, eh, conservadora, por decir lo menos. Entonces, pues, ese es uno de los nuevos desarrollos que se está haciendo, que ahora con todo el tema de los temas de automatizados que genera o de creación generativa, para decir como tampoco estamos en un terreno baldío donde no hay nada de dónde agarrarnos, pues no es cierto, ¿no? Bueno, solo en general quería dejar como ciertas cosas importantes a considerar sobre haciendo este estudio del tipo penal. Eh, lo que les decía, creo que ya me adelanté, depende de la redacción, porque hay algunos que no incluyen simulados. Se me olvidó establecer. La palabra clave es como si sean reales o simulados, sin el consentimiento de la persona. A mí me gusta esa redacción en especial porque también eso incluye eh, cuando hacen como yo diría que también eso incluye estas conductas de crear perfiles falsos de Instagram y subirles y decir que tienen una página de OnlyFans y demás, sin el consentimiento de la persona de quien están suplantando la identidad. Podemos discutir si hay el delito de suplantación de identidad, quizás sea mejor ir por allá, quizás pueda ir por difusión de contenido sexual sin consentimiento, depende de qué sería más eficiente para la investigación, pero yo diría que entra dentro de la redacción porque al fin y al cabo, al ponerla en el contexto al poner la persona en el contexto de que están haciendo una página de OnlyFans, que otra vez, que no es que tener esa página sea algo de vergüenza, que esté reprochable o demás, pero como lo hacen las personas al hacerlo sin consentimiento de las víctimas, muchas veces también son víctimas que no están dando su consentimiento para que se entendiera o se asumiera que estuvieran ejerciendo esa actividad y al mismo tiempo lo mandan como forma de extorsión. Es como si tú no me das tal, se lo voy a mandar a todos tus contactos, ¿no? Y muchas veces también se lo mandan a los contactos, lo cual nos dice que es como para avergonzar o hacer quedar mal a la persona por la connotación sexual de tener un OnlyFans, ¿no? Entonces, los antes. Eh, este, entonces hay que también considerarlo dentro de ciertas conductas violencia, de esta modalidad de violencia digital. Otra cosa muy importante que normalmente no voy a expandirme mucho acá, pero creo que es importante mencionar que la vía penal no es la única forma de pelear la violencia digital. A veces es este tipo de violencia digital, al menos, de difusión de contenido sexual sin consentimiento, también, y de hecho por eso mencioné que hay una sentencia civil por condenando a una persona que hizo esa difusión de contenido sexual sin consentimiento, y como evidencia principal de que existen otras vías alternativas, no necesariamente todo se tiene que arreglar solamente o únicamente por la vía penal.
la vía civil por daño moral es una vía que también es válida, está bien, y si la persona sobreviviente lo necesita o lo quiere o es lo que necesita para sentirse reparada, es una forma que también pueden explorar, solo para decir que esto es un poco para contrarrestar la narrativa de que la única forma de reparar o de poder contrarrestar este tipo de violencia es a través del derecho penal, lo cual no es necesariamente cierto. También hay, y esto en especial porque ha habido una índice muy bajo de sentencias condenatorias, creo que realmente ninguna se ha ido a juicio. Muchas veces pues, llegan a acuerdos previos porque la persona responsable se declaró, aceptó su responsabilidad o demás, pero es precisamente porque hay mucha ambigüedad en estos tipos penales, como mencionaba, desde qué realmente es íntimo sexual, cómo documentarlo, cómo poder investigarlo bien, cómo poder pasar por eso sin toda la revictimización que pasan muchas personas al momento de querer denunciar este tipo de violencias. Esto en conjunto nos dice, pues, el diagnóstico que hemos hecho es que pues, realmente su eficiencia ha sido muy baja, y hacen falta reformas tanto en la ley, en los delitos, para poder hacer un delito que sí funcione, y no solo eso, sino también darle las herramientas a las fiscalías para poder investigar bien este delito sin revictimizar, y también hay que decirlo, ¿no? Tampoco ha habido una política para prevención de este tipo de violencias digitales, ¿no? Otra cosa que también quiero hacer mucho hincapié, y creo que mencioné al principio, pero también he leído algunas notas donde me han hecho esta pregunta de que si este delito aplica solo a mujeres. Y no, la verdad, como pueden ver, en ningún lado, voy a usar otra vez esta redacción de ejemplo, no señala solo mujeres, ¿no? No es este tipo, la difusión de contenido sexual puede pasar a mujeres, hombres, personas no binarias, este, pero precisamente como esto estuvo en un contexto donde se hizo para tratar de contrarrestar la violencia digital que estaban sufriendo de manera desproporcionada mujeres, muchas personas piensan que son las mujeres, y también esto medio se exacerba porque dentro de las reformas que hubo en el Código Penal Federal, también se reformó la Ley General para la Ley General para el Acceso a una Vida Libre sin Violencia para las mujeres. Tiene un nombre larguísimo, pero según yo lo dije bien. Dentro de sus modalidades, ¿de qué quito eso? Dentro de las modalidades de, de violencia digital, bueno, de violencia hacia las mujeres, incluyeron violencia digital. Lamentablemente, solo incluyeron dentro de ese tipo de violencia digital la difusión de contenido sexual sin consentimiento en ninguna de otras de las manifestaciones que hemos estado hablando de violencia digital. Y otra gran cosa, ¿no? ¿Cómo se llama la ley? ¿No? Acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, ¿no? Em, a, a esto, si quieres acceder a ciertos mecanismos que te da este tipo de ley, muchas, pues justo hemos discutido como si eres una persona no binaria, que por ejemplo, a la que le fue asignada el género femenino al nacer, pues, y después ya, y justo, pues, ya ha peleado su transición, ha peleado porque se le reconozca su identidad, pero si una persona no binaria es víctima de este tipo de violencias, tendría que malgenerizarse a sí misma para poder acceder a ese tipo de herramientas, ¿no? Y justo lo que decimos, como no hay esa mirada interseccional cuando hablamos de perspectiva de género dentro de violencia digital, al menos en las leyes específicas mexicanas de acceso a una vida libre sin violencia, ¿no? Otra cosa de que la difusión de contenido sexual sin consentimiento, muchas veces lo dicen como sextorsión o como acoso y difusión de contenido sexual. Esto también es una forma eh, incorrecta o una mala forma de reducirlo, en especial porque no siempre
se hace esa difusión para conseguir algo a cambio, ¿no? Lo podemos ver fácil en estos grupos de Telegram, por ejemplo, o ciertos grupos o páginas con Dropbox o como carpetas compartidas donde no está, alguien compartió la foto de su pareja o de otra persona, el contenido sexual, lo suben y su intención no es que la persona víctima lo sepa, ¿no? Es poder acceder a ese contenido a sus espaldas, ¿no? Poder generar esa violencia sexual a sus espaldas. Entonces, justo es importante poder encuadrar bien y entender bien este tipo de violencias, porque muchas veces incluso esto afecta como mismos operadores de justicia entienden, u otras, o las mismas personas que sufren este tipo de violencias conceptualizan lo que les pasó, ¿no? Porque me han llegado, es como, no, pues es que no es extorsión porque no me pidieron nada a cambio, solo me di cuenta que estaban mis páginas, estaban mis fotos en una página o en un grupo de Telegram. Y es como, bueno, es que eso sigue siendo parte de difusión de contenido sexual, no exige una extorsión. Ahora, es fácil, también cabe mencionar que sí es importante señalar cuando sí, en el caso en el que sí hay una extorsión, porque esto ayuda también a que cuando sí metes una denuncia en el Ministerio Público, si hubo extorsión, es un poco más fácil encuadrar el delito, quizás que por difusión de contenido sexual sin consentimiento o también por acoso, porque no hace, las redacciones de estos tipos penales no hacen distinción en qué medio se hace, si se hace a través, pues extorsión se hace en papel, telégrafo, mensaje, por donde sea, ¿no? Entonces eso quizás sea una herramienta que se da para poder ayudar a seguir estas investigaciones, ¿no? Bueno, sí, las principales problemáticas de estas redacciones, algo que también siempre hago hincapié con muchos periodistas, es que varían en cada estado. No podemos como en las notas es de preferencia no, o más bien no deberíamos de decir como que esto aplica de manera categórica y tajante a todo, ¿no? Y esto también deriva mucho de las confusiones que hay entre entender qué es cómo funcionan los códigos penales locales de los códigos penales federales como los códigos penales locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de distinciones son importantes porque pasa, igual seguramente lo vieron cuando vieron el tema de aborto, ¿no? Que alguien decía, ya se penalizó, ya se puso ya se creó este nuevo delito en el Código Penal Federal, ahora aplica para todo el país. Pues no, la verdad es que el Código Penal Federal tiene limitaciones bastante, o sea, más bien es de aplicación bastante limitada. Y más bien cuando lo que hay que revisar es en el código de la ciudad en la que están reportando, sí está específico este delito, ¿no? Que creo que ahorita ya están casi en todos los estados, pero pues hay que estudiar y analizar la redacción en específico porque eso puede distinguir cómo se va a sancionar o cómo se va a llevar ese juicio en específico. Siguiendo con otras cosas que hay que considerar, lo que decía, ambigüedad en los conceptos, no solo en qué es difusión de contenido sexual sin consentimiento, que no es solo en la parte íntimo sexual, sino también, por ejemplo, hay veces donde señalan partes en específico, o donde señalan como desnudos o genitales o demás, y este tipo de conductas no solamente, número uno, es muy difícil definir lo que qué es un desnudo de manera así tajante, porque hay personas que piensan, porque podríamos decir, bueno, un desnudo es que muestre mi, mi hombro sin ropa, ¿no? O sea, que me quite la chamarra, sea mi hombro y alguien distribuya esto sin consentimiento, ya sería un delito. Y yo, pues no necesariamente, ¿no? Porque no tiene esa connotación sexual, tal vez solo me está quitando la chamarra. Pero ahora, hay veces, por ejemplo, donde hay personas que graban eh, los genitales o las partes sexuales de una persona
en el metro, ¿no? O en lugares públicos, y lo hacen con una connotación sexual y después las difunden o las tienen almacenadas o en este tipo de chats o de Telegram o demás. No necesariamente está desnuda, no necesariamente está exhibiendo sus genitales sin ropa, pero puede entrar, sí, no, sí, sí, puede, pero también es difusión de contenido sexual sin consentimiento que puede o no entrar dentro del delito dependiendo de su redacción, ¿no? Entonces, como que todo este tipo de aristas es precisamente las complejidades que nosotras y nosotros desde la sociedad civil nos hemos quejado que hace falta regular de manera efectiva para poder, pues, tanto poder que las personas sobrevivientes de este tipo de conductas puedan denunciarlas y acceder a la justicia, como que tampoco se sancione personas que no están cometiendo este tipo de conductas, ¿no? Igual, hay ciertas precisiones que debemos realizar también cuando estemos hablando de este tipo de delito. Eh, y lo último, lo de hacer énfasis en el sin consentimiento, es lo mismo que les decía, como anteriormente, de que no estigmatizar la práctica de compartir contenido sexual, sextear, lo como sea, poder ejercer tu sexualidad de manera libre a través de medios tecnológicos, aunque sea privada, de manera privada, por mensajes, de manera pública, es una forma más de eh, eh, poder disfrutar tu sexualidad y tampoco estigmatizar si una persona que comparte públicamente su cierto contenido sexual y luego una persona y luego es víctima de este tipo de violencias, no, algo que hay que evitar además es decirles como, bueno, pues ¿cuál es la diferencia, no? Si tú ya te encueras en internet, ¿no? Cosas que hemos escuchado también acompañando, escuchando y estudiando este tipo de violencias, ¿no? Entonces, pues es justo importante entender que este tipo penal también les protege y también sus denuncias son válidas y deben ser escuchadas. Ahora, justo, ya que empecé por esa última parte de cómo evitar que cómo también este tipo de conductas son parte de la sexualidad, hay que, una vez que estás dentro de este tipo ya tienes el caso, identificaste que sí es violencia digital, analizaste que entra dentro de todo este entramado de lo que llamamos violencia digital, o por ejemplo, estamos hablando en específico de eh, difusión de contenido sexual sin consentimiento, y te toca incluso escuchar eh, el testimonio de una persona sobreviviente de estas violencias, qué hay que hacer, ¿no? Y justo en el paso 3 de escucha total, escuchar de manera activa, de manera empática a la persona que estás entrevistando y evitar a toda costa la revictimización, ¿no? Cada vez que una persona cuenta su historia, es un paso, es un momento sumamente sensible, es un momento sumamente donde la persona está especialmente vulnerable, por lo cual cuando existen este tipo de ciertas como comentarios que revictimizan, comentarios estigmatizantes, pegan y hacen, y lastiman, causan dolor a la persona sobreviviente. Y es algo que ustedes también como periodistas deben de evitar a toda costa. Y pues básicamente hice un pequeño checklist para poder, eh, cuando justo, ¿qué estamos haciendo qué debemos de chequear cuando estamos ante este tipo de casos, ¿no? Pero bueno, para empezar, otra vez lo voy a repetir hasta que nos cansemos. Sextear es nuestro derecho, es, es una forma en la que nosotras expresamos la sexualidad. Y creo que también, aquí quería aprovechar para mencionar que esto es derecho de todas las personas, no solamente si nos caen bien o mal o no sé qué, en especial porque hemos visto como también dentro de ámbitos políticos eh, hay este tipo de violencia digital, ¿no? Y en especial que estamos hablando con comunicadores que siguen estas notas, eh, hemos visto casos donde, por ejemplo, donde se difundió contenido sexual de personas, de mujeres en específico, legisladoras, y como que a varios medios se les olvidó que también son personas y que tienen derecho a ejercer su sexualidad y mandar
ese tipo de contenido sexual libremente, no hubo varios medios que, a pesar de que otra tercera persona estuvo haciendo todo ese alarde sobre, encontré estas fotos y avergonzando y fiscalizando a las legisladoras por eso, estuvieron replicando este tipo de mensajes, estuvieron replicando este tipo de, incluso hubo varios medios que intentaron replicar como el contenido, pero censurado. Y aunque esté censurado, eso es difusión de algo que también mm, iba a señalar más adelante, pero voy a aprovechar ahorita en esta coyuntura. No hay excepciones para difusión, para cuando estás hablando de difusión de contenido sexual sin consentimiento. Como si recordamos el tipo penal, dice distribuir, divulgue, comparte, distribuye, publique sin el consentimiento. Y no hace distinción entre el primer consentimiento o el tercero o el cuarto o el quinto demás. Ha habido otras críticas también a este lado de decir, bueno, ¿qué pasa si la persona no sabía que eso era compartido sin consentimiento, ¿no? ¿Qué pasa si sabías qué pasa si pensaba que era el trabajo era contenido que creó alguna trabajadora sexual o demás? Es una crítica que también se ha hecho de cómo hay que distinguir las responsabilidades, pero también en específico de este tipo de casos donde, por ejemplo, las legisladoras, al momento de transmitir esos mensajes, los medios también están encajándose dentro de esta conducta, ¿no? Porque dice, no hace tampoco distinción si esto se hace con fines periodísticos, sus medios de comunicación, ni siquiera hace distinción, que es algo que también criticamos, así lo hace, así por ejemplo, en estados que establecen la palabra almacenar, ¿no? O establecen la palabra recibir. A veces, incluso cuando llegan personas pidiendo asesoría, personas que acompañan estos casos tienen que pedir, por favor, no manden ese contenido antes, porque puede llegar a actualizarse un delito, ¿no? Y es precisamente una de las críticas de las cuales decimos como, bueno, este delito es muy amplio, hay que tener cuidado cómo manejamos estos casos y también no caer en el morbo y difundir contenido porque este contenido fue de una persona, no sé, pública o política, ¿no? Entonces, ese es un paso muy importante que hay que considerar y que me lleva al siguiente, ¿no? Que es el de hay que cuidar la privacidad. Esto no lo digo solamente para casos de difusión eh, de contenido sexual sin consentimiento, esto creo que lo digo para cualquier tipo de violencia digital. Hay veces donde, por ejemplo, ha habido casos donde eh, hay grabaciones de una persona que está siendo víctima de acoso o de bullying o demás, se suben a internet, se vuelven virales, las personas empiezan a hacer ciertas como oleadas de discriminación, estigmatización, acoso selectivo o demás. Y entonces, luego terminan haciendo notas. Hemos visto que se hacen notas donde también replican el mismo video, ¿no? Y acrecientan el foco que tiene una persona que ni siquiera pidió volverse viral, que ni siquiera consintió ponerse en el foco público, ¿no? Entonces, ser muy cuidadosos cuando estamos haciendo ese tipo de notas o vemos ese tipo de casos para, para revisar si ustedes como parte de algún medio de comunicación no están también contribuyendo a la violencia sexual, a la violencia digital de estas personas, ¿no? Y también cuando decimos cuidemos su privacidad, ustedes saben también lo importante que es manejar la confidencialidad de fuentes, ¿no? Pero es especialmente importante si es en temas de violencia digital, pero cualquier dato personal que pueda ser identificable, que no se cuide dentro de la nota, les pone en un riesgo bastante significativo, en especial otra vez, si estamos hablando de casos virales y demás, ¿no? Pues no sabemos cuál va a ser el alcance de este tipo de herramientas. Entonces, a menos que la persona no consiente explícitamente dar el rostro o todo, evitar o dar ciertos datos personales, porque incluso hemos visto que hay personas que dicen, no, pues no, me dijo que sin identificarme de manera anónima, pero ponen la escuela, ¿no? O ponen la edad o ciertas cosas y
personas suman 2 más 2 y ya saben quién es, y ahora ya saben, y todavía siguen acrecentando la violencia digital. Entonces, sí decirle, preguntarle incluso de manera súper explícita, como estás de acuerdo que ponga este dato y este dato en la nota, enseñarle a la persona que está dando su testimonio antes de publicar el testimonio. También ustedes ver si hay algo que se puede inferir de qué es lo que pasó, ¿no? De quién estamos hablando, ¿no? Entonces, eso es muy importante, en especial por el alcance que pueden llegar a tener varias redes sociales y también porque lo hemos visto. Y creo que tenemos varios casos en la cabeza por no mencionarlos, con donde hemos visto que ha pasado eso y se nos ha salido de control varios casos de acoso selectivo porque medios de comunicación no tuvieron ese cuidado para evitar la revictimización de las personas involucradas. Otra cosa muy importante, respetar las decisiones de la, de la, de la persona sobreviviente. Como mencionaba anteriormente, hay distintas vías por las cuales se puede llevar este tipo de procesos y también no todas las personas quieren que establecer o crear un nuevo juicio penal. Bueno, no crear, pero entrarle a un juicio penal, ¿no? Eh, He visto notas donde hay personas que dicen como, ay, no, donde hay personas que replican mensajes de, tienen que denunciar, la culpa es de las víctimas porque no quieren denunciar este caso. Y en especial, entender el contexto en el que cómo está este delito en específico. Hay lamentablemente muchos incentivos para que las personas víctimas no metan esa denuncia, por la revictimización, por que las fiscalías no están entrenadas para llevar esto. Si una persona quiere llevarlo está perfecto y se respeta, pero esas personas son quienes deciden qué hacer, no la sociedad. Y no dar como ese tipo de juicios de valor, y eso me lleva a la otra, no especular sobre qué sería mejor o qué resultaría mejor, porque realmente todas las víctimas y los sobrevivientes son les y los sobrevivientes son distintos, y ellas deciden cómo se deben de sentirse reparadas o cómo quieren seguir su proceso con nosotros y evitar justo cometerles como, bueno, y entonces vas a denunciar, que es una pregunta que también han hecho, he visto que han hecho algunos comunicadores o periodistas o sobrevivientes cuando están contando su testimonio. Igual, evitar compartir contenido revictimizante, lo mismo que mencionaba anteriormente. Si llega a hacerse viral cierto caso, no compartir el contenido por el cual se está haciendo viral, ¿no? Y no necesariamente otra vez contenido sexual sin consentimiento. Si es el video donde están acosando a alguien, no compartirlo. Si son, incluso para quejarse, ahorita vamos a ver qué es lo que genera este tipo de, de conductas, ¿no? Pero incluso para reprochar o decir, insólito, esto pasó, o desgarrador, ¿no? Entre más alcance le demos que la persona no haya consentido, más va a afectar a la persona innecesariamente, ¿no? Y lo último, que adelanté también antes, es si a una persona se les acerca a dar su testimonio, eviten recibir o almacenar, o en general, eh, tener acceso al contenido en específico. Esto porque, como mencioné, en algunas redacciones no hay alguna distinción específica entre si ese almacenamiento o compartirlo o demás, este, no entra dentro de la conducta delictiva, ¿no? Entonces puede haber problemas incluso legales para ustedes. Esto ha pasado, ¿no? Donde incluso una persona que si dirías como, bueno, me lo mandó la víctima y yo nada más me mandé, o sea, lo pasé de mi compu a una USB, ¿no? Hay delitos que incluyen reproducir, copiar, pegar, no sé qué. Y al momento de hacerlo, a pesar de, si no, ha habido interpretaciones de decir, si no tuviste explícitamente el consentimiento de la víctima para poder guardarlo, almacenarlo, tal, estás cometiendo un delito, ¿no? Incluso, y esto también tener mucho cuidado, por ejemplo, si descubren algún grupo, alguna página que esté teniendo esto, también evitar guardar ese contenido y demás, porque pues sí, puede haber estos problemas de que si les digan como, oye, pero pues que no conoces a la víctima y tú ya lo guardaste, aunque sea para documentarlo periodísticamente,
¿no? Lamentablemente no se ha hecho una distinción para ese tipo de casos y puede entrar dentro de la conducta sancionada. Y ahora, algo que también quería dejar antes de, ya casi acabamos, este, para mí es muy importante hablar del efecto Streisand y por eso he hecho tanto hincapié en evitar compartir contenido, cuidemos la privacidad, ser muy cuidadosos con lo que estamos replicando en las notas, ¿no? El efecto Streisand pasó porque un fotógrafo estaba tomando fotos de una bahía donde casualmente estaba la casa de Barbra Streisand. Él no sabía que esa era la casa, tomó las fotos de la bahía, subió las fotos a su blog personal. Barbra Streisand se dio cuenta, lo demandó porque invadió su privacidad, sin saber. El caso se hizo mediático eh, y más personas empezaron a ver la casa y saber dónde estaba la casa, porque el caso se hizo mediático. Sí, que si Barbra Streisand no hubiera hecho el caso mediático, ¿saben? O sea, si Barbra Streisand no hubiera dicho, oigan, es que esto pasó y esto es en notas periodísticas, ¿no? Porque no quiero que quiten esta foto del internet de manera muy públicamente. Muchas personas ni siquiera hubieran accedido a poder ver esa foto y ni siquiera tendríamos un efecto que se llama con su nombre, ¿no? De hecho, para evidenciar la ironía, ahí puse la foto de la casa que se puede encontrar en tres, en tres googlazos, ¿no? Esto otra vez no es para decir, esto no es para que se interprete como, bueno, entonces no hagan público, no hagan denuncias públicas. Si las personas quieren hacer denuncias públicas, pueden hacerlo, siempre y cuando, y están protegidos y todo eso, siempre y cuando las personas estén de acuerdo con que ese contenido tenga los alcances que puedan llegar a tener, ¿no? Lo que mencionaba anteriormente es que a veces también igual, al momento de replicar alguna nota, por ejemplo, un caso de una niña donde estaba siendo acosada en una clase de Zoom, alguien lo grabó, alguien le grabó, lo subió el video, y muchos medios lo replicaron. Y lo replicaron incluso condenando, diciendo, bullying masivo, ¿no? Qué mal que están diciendo. Y pasaron el extracto exacto donde la persona estaba siendo atacada y acosada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la viralidad. Eh, y eso sí está en su cancha, periodistas. O sea, eso sí ustedes pueden tener la decisión entre que una persona se exponga más al ojo público o no. Y en especial esto es vital si una persona no desea ponerse en... Si una persona quiere hacer el caso público y que se haga viral y todo eso, adelante. Siempre cuidando también otras formas de no revictimización, evitando los estereotipos de género que les mencionaba anteriormente, de, es que tú, ¿por qué estás mandando esas fotos o lo que sea? Pero sí tener mucho cuidado y darle a entender, y si están hablando con una persona sobreviviente, darle a entender cuáles son los alcances de esto. Y si no lo están haciendo, y si no conocen a la persona directamente, y si no están conscientes de que esa persona, o si no están totalmente seguros de que esa persona está dando su consentimiento para hacerse de esa manera pública, mejor no replicar la nota. Y aparte, hay varias cosas que están en sentido común. Ese tipo, por ejemplo, si es una persona siendo bulleada o atacada o demás, por ética profesional no compartir ese tipo de fotos, ¿no? O de videos donde les están pegando si no tienen el consentimiento claro, ¿no? Eh, para eso no necesariamente no hay una ley que les diga no lo hagan, pero esto es más bien una cuestión de no ser parte eh, de, de la violencia digital, que también, como mencionaba al principio, una de las modalidades también en las que pueden ejercer violencia digital también puede ser acrecentada por medios de comunicación o medios periodísticos, ¿no? Entonces, incluso pasa que cuando hay mensajes discriminatorios o demás, incluso, y esto lo decimos también cuando personas llaman a denuncias masivas, ¿no? Es como quizás hay que ser más estratégicos o estratégicas de cómo estamos realizando esas denuncias, ¿no? Y denuncias de, por favor, quiero que bloqueen o retiren este contenido, me refiero a ese específico, ese tipo de denuncias.
porque muchas veces lo que quieres es que se baje y que nadie más acceda a él. Pero si tú, medio de comunicación, llamas o periodistas como, llamemos a todos a bloquear a esta persona porque dijo o subió esta foto o está generando este tipo de acoso, muchas veces le das foco, no a este mensaje o a este contenido de odio o contenido violento o demás. Y aunque tengas buenas intenciones, nunca sabes a quién le va a llegar ese mensaje, ¿no? Y muchas veces lo que va a pasar es que muchas personas que no están teniendo las buenas intenciones que tú, guarden ese contenido, ¿no? Entonces también hay que ser bastante estratégicas de cómo estamos generando la nota y pensarla y saber cuál va a ser el alcance de todo esto. Y bueno, ya para justo todo esto es responsabilidad de todas nosotras, evitar que ocurra, se replique y acrecente la violencia digital. Y lo usé así con esas tres palabras, desde la prevención, desde saber qué formas hay de violencia digital, cómo se puede manifestar, cómo se puede replicar, cuál es una vez que ya ocurrió, qué poder hacer, cómo puedo mitigar ese daño como persona. También nosotros jugamos parte en eso, ¿no? Evidentemente mucho de esto también es en gran parte responsabilidad del Estado, sí, pero también ustedes como medios de comunicación forman parte de este círculo para poder evitar que estas conductas se sigan replicando. Bueno, solo puse el post-it ahí de tocar base si es posible con la persona sobreviviente antes de replicar cualquier mensaje. Creo que si algo quiero que se queden es con eso, ¿no? Siempre al centro de la persona sobreviviente. Siempre, siempre respetando su agencia, su individualidad y las decisiones que tome al respecto. Grecia, yo te quería preguntar, por ejemplo, o sea, si de todo lo que nos platicaste, nos podrías como adaptarlo al ejemplo de esta chica que asesinaron en Guanajuato, que el video lo tomaron y se viralizó, o sea, un poco como para entender cómo afecta, ¿no? Sí, es que sí. Terrible. Sí. Sí, es que he visto varios ejemplos, incluso la de Guanajuato. Y ni siquiera, chícalos, el video de Lagos, De ¿no? Lagos de Moreno, ¿no? Ujú, O ujú. sea, en este mismo esquema, por ejemplo, ¿no? Si hay violencia digital una vez que se subió sin el consentimiento de los familiares, de todo esto, porque no era necesario para la nota informar, poner el video explícito. No era necesario para decir de manera tan explícita para poder comunicar ese mensaje, pero se replicó y es una forma también de violencia digital, incluso también para los familiares. Es como, Exacto, a eso quería que llegara. ajá, sí, no, es una manera de violencia digital. Puede ser, o sea, justo como estamos, es ese contenido que no necesariamente tiene, por eso al principio no dije contenido necesariamente sexual, sino contenido Exacto. personal o íntimo o este tipo de cosas, ¿no? Es como que aparte los pone en el foco de manera innecesaria, o sea, pone algo que no, que pone en el foco algo que ellos o ellas no querían que estuviera en el foco. Ujú. Eh, y al momento de que se pone en redes y se replica y se manda el video, y ese es el problema, o sea, no se puede controlar en el momento en el que ya está en redes, ¿no? Y hay algunas plataformas que para bien o para mal no admiten un contenido así de gráfico, pero Ujú. pues lo que, por ejemplo, en ese caso, lo que quieren las familias es que ese video no se reproduzca muchas veces. O sea, depende también. Hay familias que sí quieren que se reproduzca y he visto esos casos como para denunciar la violencia de manera mucho más explícita. Ujú. Por ejemplo, varios de esos casos no querían que el video por ejemplo, en el Lagos de Moreno, creo que sí estoy segura que no querían que ese video se transmitiera, no querían que ese video se siguiera replicando, no obstante lo sigan haciendo medios en línea, demasiado. Ujú. Y es una forma evidente en la cual los medios fueron parte de violencia digital eh, de los familiares de la misma víctima, aunque no siga viva, por así decirlo. Y hay Em, como una también, o sea, que no solo
ya los medios cuando lo replican, pero como una falta de responsabilidad ciudadana un poco, ¿no? Porque puedes grabar con video cualquier cosa y filtrarlo con tal de likes, etcétera, ¿no? Sí, justo, ¿no? Y otra cosa que, por ejemplo, también decimos eh, como responsabilidad básica, es como si estás en una protesta, no grabes los rostros de las personas sin consentimiento, no grabar a las personas, en especial no graben a las personas en las calles sin su consentimiento. Las personas tienen privacidad, también en espacios públicos, y eso es algo que, y pasa mucho, en serio, en redes de la nada es contenido de gente riéndose, burlándose de personas sin su consentimiento. Ah, es porque las graban escondidas y demás. Y es exhibirlas y ponerlas en el centro de algo que ellas no pidieron, ¿no? Y es una forma, no necesariamente tienes que ser víctima de violencia sexual para generar violencia digital a través de replicando este tipo de contenidos, ¿no? Es como respeta la privacidad de las personas y no subas este tipo de videos si no tienes el consentimiento de las partes. Evidentemente va a haber excepciones y también como buen abogado voy a decir depende, porque va a haber casos, Claro, ¿no? caso por caso, sí. Hay caso por caso, pero si la persona tiene una expectativa razonable de privacidad, por ejemplo, eh, eh, debes dejarla tener su espacio privado en el espacio público. Esto puede cambiar, por ejemplo, si se hace un hecho periodístico, ¿no? Es una persona, bueno, también todavía podrías decir, es una persona manifestándose, si la persona todavía podrías preguntar, ¿no? Oye, ¿estás de acuerdo con que grabe tu rostro? Sí, ok. O por ejemplo, pasó un accidente y a veces pues dicen, no, oigan, pasó un accidente, pero también hay formas de mantener la privacidad de las personas y dar la nota. No necesariamente es exhibir absolutamente todos los datos para poder comunicar algo efectivamente. Y luego, también cuando te graba alguien o se preguntan en alguna situación por alguna pelea o por alguna cosa así, ¿se puede denunciar o cómo aplica? O sea, porque hay veces que también, ¿no? Para tener pruebas de cosas te recomiendan grabar a las personas, no necesariamente con su consentimiento, ¿no? Pero depende, o sea, depende de qué pruebas. O sea, Mm, em, si es, por ejemplo, la corte hace una distinción muy básica, ¿no? Si eres parte de una conversación, tú puedes grabar la conversación, o tú puedes grabar eso en específico. Por ejemplo, ahora también hay otras distinciones. Si es una persona, una figura pública que haciendo, eh, ejerciendo su cargo o haciendo cosas relativas con su cargo, evidentemente puedes grabarlas, ¿no? Es parte de, eh, incluso la libertad de expresión reconoce que tienen, como así decirlo, una protección disminuida, por así decirlo, donde dicen, bueno, porque eres una persona pública, eres importante para la discusión pública y el debate público, cuando y te- estás haciendo... Sí, claro, pero justo hay que ir distinguiéndolo, ¿no? Y muchas veces, habemos cosas donde es una persona que literal está caminando por la calle y la gente lo empieza a grabar porque algo le pareció gracioso. No necesariamente tiene que ser un delito. Es que otra vez, porque después dicen como, es que bueno, pero no es un delito. Está bien, no es un delito. Seguramente yo diría no tiene que serlo. Pero por mera civilidad, no seguir apoyando y no seguir siendo parte de la violencia digital, es tener esas como conductas de civilidad de no grabar a gente sin su consentimiento. Sí, exacto. Bueno, Grecia, pues mil gracias por estar con nosotros. Yo creo que aprendimos muchísimo, cerramos con broche de oro nuestros talleres y seguramente te estaremos dando lata el año que entra para alguno más. Muchas gracias, Catalina, Leslie, todos por escuchar mi TED Talk de 1 hora y media. Y pues ojalá esto les haya servido un poco para pues, poner en crítica ciertas prácticas que se hacen en medio periodístico, entender nuevas cosas, tener un panorama más amplio de cómo funciona la violencia digital en general. Y pues sí, ojalá me inviten el próximo año.